Hoy vamos a abordar un tema muy importante para poder lograr manejar nuestra cámara en el modo manual. Y este tema es el ISO. Acompáñame y vamos a hablar sobre qué es, para qué sirve y cómo funciona. Hola amigos, bienvenidos al canal, soy John Vargas, fotógrafo, estoy radicado en la ciudad de Bogotá. Hoy les quiero hablar sobre un parámetro que es muy importante para poder aprender a manejar nuestra cámara en forma manual. Existen tres parámetros fundamentales, que es el ISO, que es el cual vamos a hablar hoy, la velocidad de disparo o la velocidad de obturación, y el otro parámetro es la apertura del diafragma. Estos tres conforman lo que se llama el triángulo de la exposición y tenemos que manejarlos muy bien para poder tener la exposición correcta en nuestras fotografías. Entonces, el ISO viene de la fotografía análoga y eso lo hacíamos con nuestras cámaras, estas cámaras. Entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros en estas cámaras lo que hacíamos era que cargábamos la cámara con una película. ¿Y la película cómo se escogía? Dependiendo de las condiciones de luz que pensábamos que se iban a presentar en el lugar. Esto era un poquito engorroso en esa época, ¿por qué? Porque habían dos sistemas de medición. El sistema de medición ASA, que era el sistema de medición que estaba haciendo Inglaterra y Estados Unidos, y el sistema de medición DIN, que era el de Europa. Y estos dos sistemas de medición eran diferentes. Uno era aritmético, como en el caso del ASA, y el otro era logarítmico, como en el caso del DIN. Y esto presentaba algunos conflictos. Entonces, ¿qué hacían los fotógrafos anteriormente? Podían coger la película y forzarla para poder realizar las tomas, pero eso tenía algunos inconvenientes. Otros lo que hacían era que tenían 2 o 3 cámaras cargadas con diferentes tipos de película para poder realizar las fotografías si las condiciones de la luz cambiaban significativamente. Esto también nos generaba que las películas tuvieran unos haluros de plata, que es lo que realmente reacciona a la luz, que esos haluros de plata, la cantidad es lo que realmente me conformaba en esa época, cuál era el indicativo de la película a la cual yo iba a trabajar. Estos haluros de plata también se pueden representar o hacer una analogía con los píxeles de nuestro sensor, que realmente el ISO en las cámaras digitales ya es mucho más sencillo de manejar porque en mi propia cámara yo puedo subir o bajar la cantidad de ISO y no tengo que tener 2 o 3 cámaras para poder realizar la toma, mucho más práctico. Entonces ahora sí vamos a hablar de lo que es el ISO como tal. Una característica fundamental del ISO con los otros dos parámetros es que los otros dos parámetros dejan pasar la luz naturalmente al sensor de la cámara, mientras que el ISO lo que hace es amplificar o disminuir la señal que recibe nuestro sensor de la luz. Y tenemos que tener presente que cuando vamos a realizar la fotografía, la exposición, lo que hacemos es que definimos estos tres parámetros dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Entonces, por ejemplo, si yo voy a realizar una fotografía y las condiciones de luz no son las adecuadas al tipo de fotografía que yo voy a realizar o que yo tengo pensado, puedo empezar a establecer cuál es la velocidad de disparo. Quiero realizar una fotografía que sea una larga exposición o una fotografía en la cual quiero congelar el movimiento. Ya tengo claro ese parámetro. El siguiente parámetro que tengo que tener presente es cuál es la profundidad de campo que yo quiero tener. Quiero tener una profundidad de campo muy pequeña, muy reducida o una gran profundidad de campo. Y las ópticas son muy importantes. Si por ejemplo yo tengo una óptica que solamente su mayor apertura es 3.5 y necesito realizar la fotografía, pero las condiciones de luz, después de que yo he medido la luz, no me da la fotografía que yo estoy pensando, entonces ¿de qué recurso he hecho humano? Del ISO. Entonces yo empiezo a subir el ISO para que el sensor amplíe la señal y me deje entrar más luz y yo pueda realizar la fotografía en esas condiciones. Hay que tener presente que el ISO también, a mayor cantidad de ISO, vamos a empezar a ver lo que es ruido. Y el ruido no necesariamente es malo en las fotografías. Entonces, las cámaras digitales hoy en día tienen una gran evolución. Al principio, las cámaras, cuando empezábamos a subir el ISO, teníamos 2 o 3 pasos de ISO y ya definitivamente la toma empezaba a perder una calidad muy importante. Mientras que hoy en día las cámaras tienen unos ISOs impresionantemente altos en los cuales yo puedo subir mucho ISO
y todavía el ruido que se está presentando en la toma es un ruido bastante aceptable. Entonces, volvamos al ejemplo. Entonces voy a realizar la fotografía y la quiero hacer con una gran profundidad de campo. Eso quiere decir que la voy a hacer con un número de apertura que está alrededor, por ejemplo, de un 11, un F11. Y tengo las condiciones de luz y adicionalmente quiero realizar la fotografía, por ejemplo, a una velocidad de un 125avo. Cuando voy a realizar la foto, veo que la foto me queda oscura porque no hay la luz suficiente en el sensor. Entonces de ahí lo que empiezo a hacer es que empiezo a subir el ISO de tal forma de que me dé la exposición correcta, pero teniendo la menor cantidad de ISO posible para poder realizar esta toma. Ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo práctico para mostrarles a ustedes cuáles son los efectos que tiene el ISO en nuestras fotografías. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una práctica para que ustedes vean cómo es el comportamiento del ISO. Tengo este motivo que es un hombre de madera al cual le vamos a realizar una fotografía. Y en este momento la única fuente de luz de la cual yo dispongo es este pequeño flash. Este flash tiene un número de guía muy pequeño y necesito poder iluminar al sujeto y lograr la exposición correcta de acuerdo a unos parámetros que he escogido previamente. Entonces, este flash es un flash manual, es uno de los flashes más sencillos que pueden haber. La única forma de poder manipular cuánto es la intensidad de luz que llega al sujeto es alejando o acercando el flash físicamente. Y tengo la cámara. Entonces voy a realizar la fotografía. Quiero realizar la fotografía, que es una fotografía con una velocidad de un 125avo. Y quiero hacer la fotografía, por ejemplo, a un F8. Esa es la idea que tengo en mi mente para poder realizar esta fotografía. Entonces lo primero que hago es ver cómo estamos configurados con un 125avo, con esta potencia de flash, y vamos a leer cuál es la cantidad de luz que me genera este flash. Entonces voy a mover el ISO al ISO más pequeño posible que me da la cámara, que en este caso es un ISO de ISO 100 para esta cámara. Entonces midamos la luz. Entonces, para poder hacer la exposición correcta con la configuración como está en este momento, que es un 125avo ISO 100, este flash me aporta una luz con una intensidad para una apertura de 2.8, un medio. Entonces vamos a colocar esos parámetros en la cámara y vamos a realizar la fotografía con esos parámetros. Y esta sería la fotografía con la exposición correcta. Pero resulta que, como les dije, yo quiero hacer la fotografía a F8. Entonces coloquemos los parámetros de F8. Si yo realizo la fotografía sin tener en cuenta subir el ISO, nos va a salir una fotografía subexpuesta. Pero pues la idea es llegar a una fotografía con F8. Entonces, lo que tengo que hacer es empezar a subir el ISO. Lo quiero hacer con F8. Entonces, según eso, para poder realizar esa fotografía a F8, tengo que subir el ISO hasta 640. Y en teoría, aquí la fotografía estaría perfectamente expuesta. Listo, ya tenemos acá la fotografía. Pero resulta que ya no la quiero a F8, sino que la quiero llevar a un extremo. La voy a llevar a la menor apertura que me da este lente, que es un F22, para que ustedes vean. Entonces llevemos la fotografía a F22. Y para poder realizar la fotografía a F22 tengo que tener con esta configuración el ISO en un ISO 5000, que es un ISO bastante alto. Y aquí tenemos la fotografía ya con un F22, con esta fuente de luz. Se logró, pero manipulando el ISO.
En conclusión, la mayor calidad de la fotografía posible en una cámara digital se realiza con el ISO más bajo posible para poder realizar la fotografía que cada uno tiene en mente. El aumento del ISO lo que produce es una mayor cantidad de ruido en la fotografía que es muy diferente al grano. Y esto se va a poder observar principalmente en las zonas oscuras. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. El ruido también se manifiesta diferente en los diferentes canales, siendo el canal azul uno de los canales que más se ven afectados por el tema del ruido en las fotografías a mayores ISOs. Y lo más importante es aprender a realizar la fotografía que tú quieres manipulando estos tres elementos de una forma adecuada. El ISO también depende de la calidad de nuestras cámaras. Cámaras que tienen una baja calidad van a presentar más ruido en ISOs más bajos que otras cámaras de mayor calidad que nos van a dar la posibilidad de que a mayor aumento del ISO tengamos la posibilidad de simular este efecto. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video y como siempre les he dicho, no se les olvide suscribirse al canal si no lo han hecho, fanáticos de la fotografía, y compartirlo en sus redes sociales. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego.